contradice, porque si la mujer simplemente debe agradar, eh, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que eduque a sus hijos, ¿no? Y si tiene una educación que no busca desarrollar su capacidad intelectual. Permanentemente ella está marcando eso, ¿no? Que bueno, si la mujer no es estimulada justamente a poder desarrollar su intelecto, claramente no lo va a desarrollar. ¿M? Y de nuevo usa los mismos argumentos que usaba Rousseau, porque Rousseau justamente hablaba de eso, de la importancia en el Emilio de desarrollarla para que Emilio su inteligencia y su intelecto y su razón, y no la mujer, ¿no? Em, no sé si alguien más quiere comentar algo con respecto a esto. Daniela. Otro pasaje que me llamó la atención, o sea, y que dice, al convertirse en tu marido, se convierte en tu dueño y reclama tu obediencia. Como que inclusive con aquello de la dote, ¿no? Como que era una compra en realidad, prácticamente. Ujú. Sí, incluso, bueno, dice que la mujer debe agradar, ¿no? Y, y, y también en un momento dice, bueno, tiene que tratar de hacer la conversación interesante, no debe aburrir a su marido, ¿no? Entonces también allí, bueno, es como que le señala Mary también como que hay una doble contradicción allí, porque por un lado, bueno, ¿cómo va a tener una charla interesante si no hay hacia ella un estímulo en la educación? Y por otro lado, si está destinada, ¿no? A hacer, a simplemente obedecer, a estar pendiente de los gustos de su marido, todavía como que además se le reclama, ¿no? A esa que va a ser la esclava o la sierva, este, tener además una conversación bastante distinta sobre, bueno, cómo el propio Rousseau se está contradiciendo en su planteo también, ¿no? Em, ella en otro capítulo de acción. Y ella va a plantear una educación que en principio debería ser igual para hombres y para varones y niñas, entre los 5 y los 9 años. Las escuelas debían ser mixtas y debían estudiar juntos o estar juntos en esa etapa del aprendizaje. Y después, a partir de los 9 años, plantea diferencias en la educación según a qué sector social se pertenezca y según las capacidades, ¿no? Y allí sí establece una educación común en el horario matutino y en la tarde habla de que las mujeres se les enseñe o aprendan, por ejemplo, aquellas bueno, que son familias más bien de clase media, eh, hacer sombrereras, por ejemplo, nombra diferentes oficios de la época y bueno, y aquellas que tengan otra disponibilidad económica y otras capacidades, bueno, de repente sí, que puedan compartir la misma educación que los varones. Entonces, ahí aparece una idea, que es la de tratar de educar para obtener su autonomía económica, ¿no? Pues, su independencia económica, que es una idea bastante temprana en ese sentido y que después otras lo van vamos a ver después más tarde cuando hablemos de Stuart Mill, vamos a ver que esa va a ser una idea fuerte de Stuart Mill también, de plantear justamente el tema de la independencia económica. Pero Mary ya estaba pensando en lo importante que era esa independencia económica, ¿no? De poder tener la mujer una educación para realmente su tarea era educar, bueno, poder hacerlo de la mejor manera. Y a su vez también poder ella tener una independencia económica, no estar dependiente de un marido. Em, en ese sentido, hay varios pasajes en el libro que son bien importantes. La clase pasada habíamos hablado de la diferencia de naturaleza que supuestamente tenían hombre y mujer, ¿no? Y cómo también la mujer muchas veces fingía debilidad, ¿no? O sea, como que era más débil, sí, pero a veces también fingía y acomodaba esa debilidad según le interesaba, ¿no? Según para sacar su mayor beneficio. Em, y bueno, y la importancia también del desarrollo de la razón y de la reflexión para algo que era
fundamental también en la Ilustración, que era la virtud ciudadana, ¿no? No era posible eso si no había un desarrollo racional. Ahí el propio Rousseau también estableció un vínculo entre razón y virtud, ¿no? Porque el ciudadano virtuoso era aquel que no solamente razonaba, sino también, bueno, estaba dispuesto a pensar en el colectivo. ¿M? Entonces, ahí estaba la virtud ciudadana. Y para él era imprescindible la racionalidad, y la racionalidad era algo que se desarrollaba con la educación, justamente, ¿no? Con el funcionamiento humano que venía de la mano de la educación. Silvia. Una consulta, porque ahí me entreveré un poco en los fragmentos que leí. Rousseau también entendía que las mujeres, o sea, más allá del cristianismo, como que Dios no las veía, que dependía de la voluntad del hombre si Dios las amparaba o no, o me entreveré yo en el texto. No, ¿qué pasa? Que ahí plantea una idea un poco compleja, que es el de la religión ciudadana, digamos, el ver como este un como que trasciende esa idea. Por un lado, la idea de la religión está presente, pero es como bueno, también una divinidad o un Dios que, que tiene como un fin supremo, es el bienestar, ¿no? General. Y en cierta manera él maneja esa idea, ¿no? De ese como Dios, este, en función y las creencias, sobre todo, en función de esa idea, ¿no? Del fortalecimiento de la nación. Como que la religión era importante también para la construcción de la nación. Eh, em, es una idea como la creencia en un ser supremo, ¿no? En Dios como un ser supremo. Em, y bueno, y la religión, como veíamos en este tiempo, empieza a aparecer como esa idea fuerte del deísmo, e incluso del ateísmo también, pero sin duda que se desarrolla bastante la idea de la tolerancia religiosa, ¿no? Que eso no está tan presente en Rousseau, pero sí en otros autores de la Ilustración. El hecho de poder practicar libremente las ideas, entre ellas la lo que sería digamos, el desarrollo también de las ideas religiosas, ¿no? La libertad de cultos, en definitiva, que ya Locke había planteado una tolerancia en las religiones, pero establece, sin duda, en los tiempos de la Ilustración, se va un poco más allá y se establece eh, la posibilidad de la libertad de cultos, ¿no? Así como expresar con libertad las ideas en general. Em, el tema de la educación religiosa era fuerte en la época, porque también se pensaba que, bueno, la educación religiosa llevaba también al asumir esos roles, ¿no? En los otros autores que ella también toma, justamente aparece eso, ¿no? Como que unía un poco a lo que hablábamos un momento antes, ¿no? De la función de la mujer como vinculada al hogar y predestinada a la maternidad. Bueno, eso también estaba reafirmado en los textos de educación hecho por desde el vinculado a lo religioso, ¿no? Que bueno, que todavía seguía siendo importante antes de la revolución, eh, la presencia de los religiosos en la educación. ¿M? O sea, una educación en la cual estuviera a cargo únicamente de laicos, no era lo más frecuente en la Francia de aquella época. Justamente la revolución va a ir hacia una mayor secularización, hacia una separación de la Iglesia del Estado y de las funciones de la educación, que van a ser más tomadas por el Estado propiamente, ¿no? Em, bueno, no sé si quieren comentar algo más con respecto a de Messi. Eh, hay como, sí, Silvia No, yo o una, Emilia.
Silvi. Una pregunta sobre el último párrafo del texto que está en el librillo 3. Te lo leo capaz porque también Ujú, como que me genera ahí. Ha habido muchas mujeres en el mundo que, en vez de apoyar en la razón la virtud de sus padres o hermanos, o sea, hasta que entiendo, en vez de apoyarse ujú. en la figura del hombre, han fortalecido sus mentes luchando contra sus vicios y locuras. Sin embargo, nunca han conocido a un héroe en la forma de un marido que, pagando la deuda que la humanidad les debe, podría, por casualidad, traer de vuelta sus razones a su estado dependiente natural y restituir al hombre la prerrogativa usurpada de elevarse sobre la opinión. O sea, es como que si vos nunca estuviste sumisa a un hombre, o sea, porque yo entiendo que la de luchar contra sus vicios es capaz que la perspectiva que tiene Ujú. ella misma, ¿no? Digo, de poder liberarse y tener derechos y demás. O sea, Rousseau acá lo que está diciendo es como que si vos nunca tuviste un hombre como figura o como guía, estás perdida. Sí, ujú. Está bien, sí, es correcto, sí. Ujú, ujú. Sí, además anteriormente también venía desarrollando esa misma idea, ¿no? Este, sí. Ella plantea además que eso quiere que estalle, ¿no? Ese sistema de educación planteado sobre esas bases, o sea, plantea su oposición. ¿M? O sea, no es que claramente está totalmente en contra, ¿no? Porque está haciendo esa referencia al Emilio, ¿no? Sí. Bueno, sí, a veces algunas partes, ¿no? Lo mismo que nos pasaba con Rousseau, como que son un poco entreveradas en su planteo. Este, pero sin duda que Mary, junto con la autora que vamos a ver a continuación, que es Olimpia de Gouges, este, como que van sentando las bases de lo que es el feminismo, ¿no? O sea, como que son las primeras pensadoras que, bueno, que luchan por, bueno, construir una nueva realidad para la mujer, ¿no? O sea, salirse de de esa división de tareas, ¿no? Y esa reclusión de la mujer a la esfera privada, a la esfera doméstica, y bueno, recuperar un rol, o mejor dicho, conquistar otro tipo de rol, otro protagonismo. Daniela, quedaste con la mano levantada, capaz. Hola, ¿se escucha? Para mí serían Sí. tipo dos grandes críticas, ¿no? Porque si supuestamente Rousseau pregonaba la igualdad entre todos los hombres, ¿por Ujú, qué las mujeres no son iguales? ¿No? Y la otra, estaba diciendo la otra profe hoy que no se podía renunciar, ¿no? Porque iba contra la esclavitud, ¿no? Y que no se ujú, podía renunciar a esa libertad, diciendo que ahí que dice que la mujer le pertenece, es como si fuera una esclava. ujú. Claro, o sea, es como
acá vemos en lo que plantea Mary, como vemos una contradicción muy grande en Rousseau, ¿no? Porque, bueno, por un lado, él hablaba de, bueno, de un nuevo protagonismo en el sentido de esos hombres que eran ahora, seguían siendo súbditos, pero eran ahora ciudadanos, ¿no? O sea, que tomaban sus decisiones que por sí mismos, participando dentro de lo que era la voluntad general. Y bueno, queda claro que eso es únicamente para los hombres, que hay la mitad de lo que sería la ciudad, la población de Francia concretamente, pero bueno, de la población en general, quedaba fuera de la posibilidad de participar y de elegir, ¿no? Y de legislar, que era la tarea fundamental que hacían cuando expresaban su voluntad general. Y bueno, claramente esto es algo que queda en evidencia tanto en el planteo de Mary Wollstonecraft como luego después en la Revolución Francesa, ¿no? Porque justamente cuando se establece la Declaración de Derechos es del hombre y del ciudadano, o sea que la mujer queda por fuera de esa Declaración de Derechos, como derecho que Rousseau, o sea, la dejan afuera. Pero ese no fue el planteo de todos los filósofos de la Ilustración. Justamente, y bueno, y entre ellas, em, Olimpia de Gouges, quien había participado este, en la revolución, quien había incluso puesto dinero para la revolución, igual que muchas otras mujeres, bueno, justamente reivindica y reclama por esa exclusión a la que es este objeto, ella y como todas las demás mujeres. Luciana. No, en realidad como que, y bien claro, son ideas que hoy por hoy nos chocan un montón, para la época Rousseau capaz que fue un revolucionario y obviamente que surgen después pensadoras que van a estar en desacuerdo porque justamente van contra nuestros propios derechos, ¿no? Pero pensando en voz alta en esto de que en realidad, si nos ponemos a pensar en el voto femenino, por ejemplo, en Uruguay, que fue recién en 1934, si no me equivoco, por Ujú. ahí, ¿no? ¿Cuántos siglos pasaron para que realmente se pudiera llegar, ¿no? A conquistar ciertos derechos? Que digo que, obviamente, que lo de Rousseau hoy lo vemos se venía, ¿no? ¿Qué cambio fue para la que teniendo en cuenta que se tenía una, por ejemplo, Edad Media donde no había ningún derecho? Como que está, como contextualizando un poco eso. Luciana, es que tenemos que separar. Por un lado, Rousseau aporta muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo que sería el camino hacia la democracia, y el camino hacia la construcción de la idea del ciudadano, ¿no? Y esto de pensar eh, una voluntad general en el cual las decisiones las decisiones se tomen de acuerdo a la voluntad general, que es lo que conviene a la comunidad, ¿no? Es lo que, digamos, es para más beneficioso para el bien común, ¿no? Beneficia al bien común. Entonces tengo que salir de lo que sería mi voluntad individual y peso, así como toda la fundamentación que él hace de, bueno, cómo separa lo que es el gobierno, que para él es un solo administrador, y que quien realmente es quien legisla es el pueblo. Pero bueno, cuando vemos el Emilio, vemos las críticas que le hace Mary a Rousseau, a partir de esta lectura que hicimos, ahí vemos cómo en realidad él dejó de lado a las mujeres, ¿no? En todo esto. Mujeres que en su momento también, algunas, como ese caso de Mary, como ese caso de Olimpia de Gouges, o sea, que son minoritarias, pero que son mujeres ilustradas, justamente ellas, ambas, eh, cuestionan eso, ¿no? Las limitaciones de un Rousseau y de los revolucionarios en general, ¿no? Que la mayoría los dejaron afuera, ¿no? De la participación. Entonces, no, esto no, es como cuando a veces
a Picasso no eh, se, se- se lo, se lo deja de considerar como, se lo deja de estudiar, o se lo que todo lo que fue sus vínculos con sus mujeres. Pero bueno, no podemos negar que Picasso fue un gran pintor, ¿no? O sea, más allá de que de repente humanamente podamos criticarle muchas de sus posturas. Entonces tenemos que poder separar ambas cosas, ¿no? Tener como, claro, que en muchos aspectos es un planteo sin duda que aporta las ideas a lo que es el pensamiento. Y claro, esto que me dice Matías, que es para los hombres, ¿no? ¿no? Es cierto, pero pensemos que el contexto de la época era ese, ¿no? O sea, todavía estaba como muy interiorizado, muy naturalizado, y esto no es algo que viene desde los griegos, ¿no? Esa idea de la mujer no tiene capacidad de tomar decisiones. Ya Aristóteles establecía la diferencia entre los hombres, las mujeres y los animales, ¿no? Y bueno, que a los únicos que consideraba capaces de participar en la polis eran los hombres, ¿no? Y además que deben ser hombres libres. Em, Porque también estaba la categoría de los esclavos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también después el cristianismo abona esa idea, ¿no? Bueno, el vincular a la mujer al mal, ¿no? Bueno, a la pecadora. Los griegos también habían insistido en esa idea cuando hablaban de Pandora, ¿no? El origen de todas las desgracias de los hombres. Como que es algo que históricamente tiene como mucho peso, y bueno, y más allá de que hayan existido mujeres que pudieron tener una vida más libre, lo cierto es que la mayoría tenía una vida muy subordinada al hombre. Entonces, Rousseau, bueno, es una continuidad en su época, pero ya vemos que surgen voces bastante fuertes en esta época del siglo XVIII, contrarias a esa división de tareas, esa división de la mujer en el espacio privado, el hombre en el espacio público, se empieza a cuestionar, ¿no? Matías, No, yo quería cuando usted mencionó a, disculpe que no me sale el nombre ahora. Olympe de Olimpia, Gaulle, o sea, Olimpia de Olympe, Gouges. sí, ella, que para criticar a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano había hecho su propio libro de la Declaración de los Derechos de la Mujer y las Ciudadanas, Ujú. que Sí. en el cual retrata más que nada el punto de vista femenino y, bueno, no sé si por así decir punto de vista femenino, pero sí el hecho de que se las deja de lado. Incluso en el prólogo narra por así decir, la experiencia o la forma de ser que se tiene pensado de la sociedad que deben ser las mujeres, o sea, la experiencia que tuvo como mujer y lo que la sociedad espera que actúen las mujeres, si mal no recuerdo. Ujú. Sí, este, y, y bueno, justamente hay allí un reclamo que tiene que ver con darle lugar a las mujeres, darle participación a las mujeres igual al mismo nivel que los hombres. Por eso su declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, porque justamente, eh, y eso Scott, una teórica del feminismo, habla de las paradojas, en el sentido de cómo eh, la historia del feminismo es una historia de paradojas en el sentido de que pone en evidencia las contradicciones, ¿no? Se hablaba mucho de la igualdad en la Revolución Francesa, pero resulta que quedaban afuera las mujeres de esa igualdad. Voy a empezar a compartir pantalla porque quiero compartir algunos fragmentos con ustedes este, de esta autora, en concreto Scott, cuando habla ¿lo ven allí? Cuando habla de la paradoja con respecto al individuo, que es un poco esto que estábamos hablando, ¿no? Como la primera paradoja que ella ve como evidente en la Revolución Francesa,
porque habla de que hay, bueno, discursos ambiguos, porque por un lado se presenta al prototipo abstracto de lo humano, ¿m? O sea, el individuo, cuando en la Revolución Francesa y en los textos aparece la idea del individuo, un concepto que venimos trabajando desde Hobbes, ¿no? O sea, ese concepto del hombre como individuo. Bueno, habla de un individuo que los ilustrados, dice ella, ese individuo expresaba la esencia común de la humanidad, ¿no? O sea, el individuo es un ser humano que tiene determinados derechos porque tiene derechos naturales, ¿no? En tanto ser humano en su naturaleza tiene determinados derechos. Entonces, cuando hablamos en abstracto del individuo, y en la revolución se hablaba del individuo y los derechos del individuo, hablaba de la igualdad, ¿no? Entre esos individuos. Y cuando hablamos de la igualdad o de los individuos como seres abstractos iguales, con derechos naturales, no estamos pensando en qué posición social están, si son hombres o son mujeres, ¿no? Este, si tienen determinadas características físicas, pero bueno, sin embargo, ya hay una primera paradoja, una primera contradicción, porque justamente las mujeres son dejadas de lado. Entonces, no hay, dentro de ese concepto individuo, no están integradas las mujeres, ¿no? Cuando se habla de los derechos, naturales del hombre, bueno, propiamente son del hombre. ¿Mm? Eh, no hay un sentido de hablar del hombre o del individuo en un sentido universal, ¿no? Sino que está hablando del hombre como, bueno, del sexo masculino, en definitiva. Entonces ahí ya se está dejando de lado el concepto de individuo, a un sector muy importante, ¿no? O sea que hay una exclusión muy fuerte. Y esa es una primera contradicción que ella plantea, ¿no? O sea, cuando se habla de los derechos naturales y del individuo, bueno, resulta que los individuos son únicamente los de sexo masculino. ¿M? Este, y, y bueno, en la Revolución Francesa surgieron, antes de la Revolución, mientras que estaba funcionando lo que sería la etapa previa, ¿no? Cuando se estaban reuniendo los diferentes estados generales, para buscar soluciones a la situación de crisis de Francia. Bueno, en esas reuniones paralelamente se desarrollaron estos cuadernos de quejas donde las diferentes personas ponían sus quejas. Y dentro de esos cuadernos de quejas se encontró, con la firma Bebe, una idea que es interesante en esto que venimos hablando de buscar, los inicios del feminismo, en definitiva, de un pensamiento que está reivindicando el derecho de la mujer de participar y de ser representada. Dice así en el cuaderno de quejas, anónimamente, porque las iniciales BB no identificaban a ninguna mujer en particular. Estando demostrado con razón que un noble no puede representar a un plebeyo, las mujeres solo pueden estar representadas, por lo tanto, por otras mujeres, ¿no? Entonces, acá, en ese coencionamiento bueno, los estados generales representaban eh, lo- cada uno de los estamentos, que eran el clero, la nobleza y los trabajadores, ¿no? Cada estamento tenía sus representantes. Y acá, se está reivindicando, bueno, que las mujeres no están y que es importante que las mujeres estén representadas. Silvia. Perdón, una consulta porque se ve que estoy teniendo una falla en internet y se me desconectó varias veces y me había quedado que estábamos dando la declaración de la mujer de Olimpé y ahora no sé en dónde estamos. No, en Para realidad estamos ubicarme. todavía, estamos en lo previo a Olimpia, porque estamos viendo un poco eh, cómo hubo una exclusión de las mujeres y hubo un reclamo ya antes de que la revolución estallara, ¿no? De la participación y de la representación de las mujeres en estos cuadernos de queja, en este caso anónimo, ¿no? Obviamente cuando no firma es porque se teme a la represión, pero hay un reclamo, de la participación de las mujeres y de la representación en los estados de las mujeres que no estaban representadas. O sea que ya tempranamente, porque estamos en el año 1789,
bueno, el tercer Estado se va a declarar en la Asamblea Nacional y ahí va a ser que estalle realmente la revolución. Por ahora estaban funcionando, el rey convocaba a los estados generales cuando había una situación de dificultades y no podía, por ejemplo, crear nuevos impuestos, con lo mismo que pasaba en Inglaterra. Entonces, había reunido por la situación de crisis a los estados generales. Y en esas reuniones, paralelamente a esas reuniones, es que corrían estos cuadernos de quejas para hacerles llegar sus quejas o sus planteos, ¿no? Eh, y bueno, y un poco lo que te perdiste capaz que es la idea que yo les comentaba que tenía esta teórica feminista Joan Scott, de que el feminismo, ya dice que comienza con la Revolución Francesa, el feminismo político, ¿no? La historia del feminismo político, y que esa historia del feminismo solo tiene paradojas para ofrecer en el sentido de las contradicciones, ¿no? Para una paradoja es una contradicción. Y bueno, justamente la historia del feminismo es la historia de ir denunciando, evidenciando las paradojas. ¿M? Y bueno, justamente recién, cuando Luciana intervino, ¿no? Yo decía, bueno, es una contradicción muy fuerte. En palabras de Scott sería una gran paradoja en Rousseau, ¿no? Por un lado, reivindica los derechos, de los hombres, de los ciudadanos, ¿no? De participar. ¿M? Y bueno, y sin embargo excluye a las mujeres, como recién analizábamos, ¿no? Claramente dejándolas fuera de toda participación política y del acceso a la educación y a la posibilidad de participar. Bueno, justamente Scott señala que la gran paradoja en todo lo que es el planteo que se va a dar en la revolución, una primera gran paradoja, es esto del concepto de individuo que se tiene. Un individuo con derechos, pero en el cual eh, todos son iguales porque todos los individuos tienen los mismos derechos. O sea, la idea de individuo nos habla de una idea de igualdad, de que estamos pensando en qué es lo que tienen los hombres en común, en tanto individuos, en tanto iguales, ¿no? Entonces no vamos a tener en cuenta ni la clase social, ni el sexo, supuestamente, ¿no? Porque sí, el sexo se ha tenido en cuenta, pero bueno, ni la clase social, ni el color de piel, por ejemplo, ni el estatus, ni la educación. Sería hablar de los derechos naturales justamente de esos individuos. Y bueno, y claramente la paradoja implícita es que en esos derechos no se toman en cuenta las mujeres, ¿no? Entonces ahí dentro de ese concepto de individuo es un concepto que se está usando de forma paradójica, porque supuestamente el individuo se lo toma en forma abstracta al ser humano y no se piensa ninguna diferencia entre ellos, ¿no? Y bueno, se está planteando que a las mujeres se las deje afuera, por lo tanto, se está planteando una paradoja en ese concepto, ¿no? En el uso del concepto de individuo. Y cuando se habla de derechos naturales, bueno, se está hablando específicamente de los derechos naturales del hombre y se está dejando fuera a las mujeres, ¿no? Y ella lo plantea en términos de paradoja. Se crea esa idea, ¿no? de la exclusión. Pero Olimpia de Gouges es sin duda, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, que él lo va a decir, explícitamente y va bueno, a hacer su propia declaración donde aparezca integrada la mujer, ¿no? A esa declaración de derechos que se había hecho en el año 1789, que únicamente era, eran los derechos del hombre, ¿no? Acá ella va a contraponer lo que es la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Y bueno, si ustedes leyeron la declaración, muchos de los derechos simplemente consisten en cambiar este, hombre por mujer, ¿no? Em, si nosotros, em, si nosotros, mm, acá. Mm,
Ahí los ve. No los estoy viendo a ustedes. Por eso quería ver la manera de verlos a ustedes en paralelo. Este, así no los logro ver. ¿Ustedes ven lo que yo estoy No, presentando? La no, No, no comparación. vemos. No la llegaron a ver. Está, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Si uno, por un lado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de Derechos que hace Olimpia, ¿no? De la mujer y la ciudadana. Entonces, por ejemplo, el primer artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Y la declaración dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. ¿Mm? Entonces es como que cambia en los primeros artículos, cambia lo que sería en donde dice hombre, dice mujer, como que hay una corrección en ese sentido de integrar a la mujer en cada uno de los puntos que se están planteando, ¿no? En el segundo, por ejemplo, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. En la Declaración de las Mujeres, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Estos derechos son lo mismo, ¿no? Entonces, en los tres primeros artículos, en realidad, más que nada, es un cambio en lo que sería los términos, ¿no? En lugar del hombre, integrar a la mujer. ¿M? Eh, el, el 4, hay una diferencia porque en el caso del 4 dice, la libertad consiste en poder hacer, en la declaración inicial, digamos, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro, por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, tales límites solo pueden ser determinados por la ley, y en el de las mujeres, ella va a plantear la libertad y la justicia, o sea que agrega acá la justicia, consisten en restituir todo lo que pertenece a otros. De este modo, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la perpetua tiranía a que el hombre la somete. Estos límites deben ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón. ¿Mm? Entonces ahí no se limitó únicamente a cambiar y a integrar a las mujeres en esos derechos, sino que acá hay como hay un reclamo de reformar las leyes justamente eh, y de modificar esa situación de tiranía que el hombre tenía sometida a la mujer, ¿no? Em, nosotros, si leemos estos artículos hasta ahora, podemos ver claramente la influencia de derechos en estos artículos de ideas que hemos venido trabajando, ¿no? Eh, ¿Qué ideas ustedes reconocen allí y de qué pensadores reconocen en estos artículos de la Declaración de Derechos, en los que hemos visto hasta ahora? ¿Identifican ideas de algún pensador de los que estudiamos? Juan, Sí, profe, allí donde habla de los derechos, bueno, uno de ellos es el de los derechos básicos y es el de la propiedad. Bueno, ahí tenemos a Locke, por ejemplo, en el artículo. muy bien, Estos derechos son la muy libertad, bien, la propiedad y la seguridad. bien. Bueno, bien, Juan. Fundamentalmente ahí podemos ver la influencia de Locke, ¿no? La influencia de Locke, cómo es incorporado en la Revolución Francesa, en lo que es esta declaración. Natalie, Para mí también una es cuando dice los hombres nacen y permanecen libres e iguales.
en derechos y las distinciones sociales solo pueden fundarse en una utilidad común. Eso lo que busca es el bien común. Ahora me vino el bache, pero me parece que era Rousseau el que decía eso, que todos tenían que, o sea, todo lo que era en sociedad tenía que, o sea, que tenía que hacerse en sociedad. Capaz que, no sé. Sí, esto de la utilidad común, de las distinciones, y lo mismo lo que nacen y permanecen libres e iguales, lo planteaba Rousseau, también lo planteaba Locke, ¿no? Como que había un bien común, en la sociedad, cuando se formaba la sociedad política, en realidad, ahí estaba la idea de proteger sí la propiedad, pero también pensando en el bien común. O sea que en ese sentido podemos decir que tanto Locke como Rousseau, comparten esa idea, ¿no? Y el tema de la igualdad, en derechos, ¿no? Igualdad, en definitiva, ante la ley. Y en ese sentido, lo que se está planteando ahí es la eliminación de qué cosa. ¿Mm? Porque al hablar acá de que las distinciones sociales, solo se fundan en la utilidad común y a su vez todos son libres, iguales en derechos, qué se está derribando con esa declaración? ¿Mm? Hay muchas manos levantadas, capaz que no van a apuntar a eso, pero Luciana, por ejemplo. Profe, justo, claro, estaba leyendo esa parte que yo había levantado la mano en esto de la utilidad común, pensando Ujú, en lo que planteaba Rousseau en realidad, o sea, que todo fuera hacia el bien común, digamos, de una comunidad, pero no sé si capaz que no. ujú. Eso está correcto y yo les decía que también lo planteaba Locke. Ah, Pero capaz que si alguno se da cuenta de eso específicamente, aunque lo puede decir Perdón, ahora el repita la micrófono si pregunta quiere, si repita la quiere pregunta. contestar específicamente eso. Sí, cuando habla de que los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos, esa parte, olvídense de lo que sigue, ¿no? Eso, con qué se terminaría cuando se plantea esa afirmación, digamos? ¿Con qué se terminaría en cuanto a la sociedad de la época? A cómo estaba, justamente, cómo se distinguía la sociedad de la época. A ver, Natalie, vos misma que capaz que estás levantando la mano para responder eso. Sí, para mí es a la propiedad privada. No, no se refiere a eso. Daniela, Profe, sí, puede ser tipo sí, las castas, las clases sociales. eso. Más que las clases sociales, los estamentos. Claro, sí, Porque sí. justamente los estamentos establecían diferentes derechos y obligaciones, ¿no? O sea, diferencias en la ley. Y justamente acá lo que se plantea es igualdad en la ley, que la ley tiene que ser igual para todos. ¿M? Entonces, en ese sentido, ese punto, aparte de la vinculación que ustedes hicieron en cuanto a la utilidad común, acá claramente se está, bueno, eliminando lo que son las diferencias, entre los estamentos, planteando, bueno, hay una ley que es igual para todos. ¿M? Bueno, justamente lo que hace Mary acá es incorporar también a las mujeres en esa igualdad ante la ley, ¿no? Daniela, Yo iba a decir otro ejemplo, que en sí. el artículo 3 que dice que la Mm, soberanía reside en la nación. Ahí sería ya ujú. Rousseau. Rousseau, muy bien. Eso es claramente Rousseau. Muy bien. ¿Alguna otra idea que conozcan? Bueno, creo que las dijimos todas, porque ya me hablaron de la propiedad y de Locke, ¿no? Pero entonces ven cómo, en definitiva, varias de las ideas que hemos venido planteando, bueno, finalmente se plasman en los documentos que van a regir posterior a la revolución, ¿no? Este, y bueno, acá lo que Mary va a hacer es, bueno, compartir esas ideas, compartir esa declaración, pero bueno, exigir la incorporación de la mujer en esa que estaba justamente excluida, ¿no? Vamos a saltear el 5, vamos a ir al 6.
La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda su dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Y lo que plantea Olimpia es la ley, la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Debe ser esta la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, siendo iguales ante sus ojos, deben ser igualmente aptos para todas las dignidades, puestos y empleos públicos según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. O sea que acá se incorpora a la mujer en esta cuestión de la posibilidad de ocupar eh, los empleos públicos, las dignidades y cómo debe estar integrada en esa expresión de la voluntad general. Cuando hablamos de voluntad general, claramente, ¿a qué autor se está teniendo en cuenta? El autor se está incorporando en lo que es Maurilia. Ahí yo lo estaba asociando mucho con Locke cuando hablaba de esta voluntad que tiene que ser como este consenso, esta cosa asambleística de consenso sobre las leyes. Y veía allí también la protección de la educación, también por una parte, cuando habla de las ciudadanas para poder acceder, digamos, a todos esos puestos, ¿no? Y esos lugares. Sí, acá más bien que es que esté abierta los méritos de cada uno, ¿no? O sea, como que de acuerdo a los méritos de cada uno, y a las virtudes, a los talentos, a las capacidades, que todos los empleos estén abiertos para todos, ¿no? Pero digamos que el autor que habla, ¿no? Tanto de la voluntad general, como esta cuestión de que los ciudadanos son iguales y que puedan participar todos de forma igual. Luciana. Sí, en realidad me suena más a Rousseau, sobre todo por esto de la representación Rousseau. que habla, ¿no? Como esto previo, como un sistema Ujú. democrático, digamos, eh, de ser representados a través de gobernantes. Sí, Rousseau en realidad, más que nada por esto de la voluntad general y de la igualdad, digamos, de todos en cuanto a la participación. Pero en lo de los representantes, sí, sobre todo Locke sería, ¿no? Porque la representación está planteada más en Locke que en Rousseau, el concepto de representación. Para Rousseau, la soberanía debía ejercerla justamente de todos los ciudadanos, el pueblo, ¿no? No se delega la decisión, sí se delega el gobierno, lo administrativo en ese gobierno. Entonces, bueno, más que nada es Rousseau cuando habla de la voluntad general y en esta cuestión de la representación podría entrar Locke, este, pero también podemos ver una similitud con lo que es nuestra propia constitución, ¿no? O sea, el planteo de que todo esté abierto, los cargos según este tipo bueno, las virtudes, los talentos, las capacidades, es algo que está presente, también lo podemos llevar a nuestra constitución también. Bueno, con respecto a la acusación, lo mismo, ¿verdad? Perdón, Olimpia va a plantear también la obediencia a la ley, pero previamente no, eh, el que esté previsto por la ley, es aquello a lo que se las condena o se los condene. Vamos a ir a lo que es el 11, porque allí, el 9, perdón, primero, después vamos al 11, pero primero al 9. Ahí en la declaración dice, bueno, puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Y Olimpia va a plantear, sobre toda mujer que fuera declarada culpable, caerá todo el peso de la ley. Este, es un poco lo mismo, lo único que, bueno, acá lo plantea más sintéticamente, pero en definitiva es lo mismo, que aquel que, bueno,
incurra en un delito, bueno, sea juzgado según la ley. Em, es interesante eh, el 10 y el 11, em, porque bueno, ahí vamos a ver algo que Olimpia va a plantear, que es muy fuerte y también que habla justamente de esa reivindicación de la igualdad en todo sentido. Silvia, primero. Sí, antes de que sigas, en el artículo 9, Mm, viendo cómo viene ella, ¿no? Reivindicando los derechos. No, hablando, viene el lunfardo y en el idioma de hoy, no se pisa el palito ella misma porque en ningún momento se habla de la inocencia. Y en la ujú, declaración del hombre dice que se presume inocente mientras que no sea declarado culpable. Y ella ya pone como, o sea, no da la mm. posibilidad esa de presunción de inocencia. Sí, pero viste que dice que fuera declarada culpable, ¿no? Entonces es como que se declaró culpable. Y acá hacía la salvedad, se presume inocente mientras no sea declarado culpable. Yo para mí que es más una síntesis que ella hace porque si no es como que ella misma se contradeciría. Y en realidad cuando habla del hombre es cuando se presume inocente. Y ella como que deja de lado eso y va directamente a la mujer que fue declarada culpable, pero se le hizo un juicio. O sea, anteriormente venía diciendo que todos tenían, que tanto hombres como mujeres debían, bueno, estar las penas, los delitos establecidos. Y yo no sé por qué hizo eso ella. A mí también me llama la atención por qué hizo esa síntesis, porque si venía reiterando todo, ¿para qué lo sintetizó en ese punto, ¿no? Porque parecería que fuera más enérgica la ley para con la mujer que para con el hombre en ese caso, ¿no? Pero yo creo que es un poco como, bueno, acá va directamente a esa mujer que es declarada culpable. O sea, cuando se presume inocente, rige lo mismo que para el hombre. Si seguimos su lógica, tendría que ser así. Y no dice lo contrario tampoco. O sea, simplemente deja de lado eso de que se presuma inocente. Creo que apunta directamente a eso. Bueno, que la mujer, si comete un delito, es tan culpable como el hombre y tiene que pagar tanto como el hombre. O sea que hasta en eso el castigo tiene que ser igual para los dos. Maurilia. Profe, yo lo veo de una óptica como más progresista en el sentido de decir, las mujeres somos capaces de afrontar todo el peso de la ley. Lo veo como Ujú, una super reivindicación feminista. O sea, todo lo ujú, contrario de que ella quiera como sentirse eh, disminuida o que necesite, es como ujú. no. Si hay una sentencia, se cumplirá con el rigor de la ley. Yo lo veo por ese lado, no Estoy de sé. acuerdo. Lo veo como más una reivindicación bien feminista y bien progresista, ¿no? Muy inteligente, Ujú. me pareció además. Sí, de no tener un trato diferente, ¿no? Sino que, bueno, los castigos sean para los dos. Yo coincido, sí, yo lo veo más por ese lado, pero es cierto que genera como dudas, así que admito que genera dudas. Yo estoy más de acuerdo contigo, sí, Maurilia, que lo plantea más en ese sentido, ¿no? Que tanto para los como para los castigos somos iguales, ¿no? Como reivindicando eso. Luciana. No, iba a decir lo mismo que es Maulilia, que en realidad la forma imperativa en que está escrita me parece que es una estrategia de la autora como para generar el impacto de no debilidad, digamos, de nuestro género. Ujú, sí. Daniela, no sé si quieres decir algo más en ese sentido. Sí, sí, y que a mí me parece que es decir, no queremos beneficios especiales, que queremos ser Ujú. tratadas igual, en las mismas condiciones. Y bueno, y el siguiente artículo un poco va en lo mismo, va en la misma línea, porque dice así, leo directamente lo que dice ella. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aún las más fundamentales. La mujer tiene derecho a subir al cadalso. Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso. Debe tener igualmente el de subir a la tribuna siempre que sus manifestaciones no perturben el orden público establecido por la ley, ¿no? Bueno, el artículo anterior era similar. Acá lo que ella incorpora es esto de subir al cadalso, ¿no? Si la mujer también era guillotinada, entonces, bueno, tiene que tener el derecho a poder opinar y a decir sus opiniones
y en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Siempre que no perturbe el orden público. Em, Creo que esto, bueno, ella lamentablemente termina en el cadalso. Ella cuestiona claramente con este planteo las decisiones de la revolución, y bueno, realmente ella va a terminar en el cadalso. Estas sus palabras son un poco una sentencia para ella también, pero lo cierto es que em, ella realmente había contribuido a la revolución en todos los sentidos y bueno, y acá, digamos, hay como un planteo de justamente lograr eh, la participación, que cuando ella se incorporó a la revolución pensó justamente que se iba a lograr y bueno, como muchas otras mujeres, vieron que sí se aceptaron ella que escribía, era dramaturga, escribía obras justamente y escribía, publicaba también en periódicos difundiendo las ideas revolucionarias y bueno, y era eh, digamos, eh, coordinaba junto con otros para llevar adelante la revolución en todos los sentidos, ¿no? Aportando su dinero, aportando sus ideas, sus textos, su creación dramática. Y bueno, resulta que quedó excluida y claramente hay como aquí un cuestionamiento con esta declaración, que bueno, que a medida que la revolución va avanzando, eh, y que se inicia lo que es la etapa de lo que se llama el terror, que es la convención, bueno, muchas ideas son consideradas peligrosas, y en una etapa que hay que afirmar la revolución, lograr detener la invasión de otras monarquías que están tratando de derrotarla, la conspiración interna. Bueno, muchos pasan a ser sospechosos, ¿no? De querer terminar con la revolución. Y bueno, ella va a caer víctima de esa situación. Más adelante van a caer otros, hasta los propios iniciadores de esa política jacobina, como van a ser Danton y Robespierre, terminan ellos también de guillotinados, ¿no? Llega un momento que eh, todos eran, muchos, no todos, pero muchos eran sospechosos hasta los que estaban más vinculados al régimen revolucionario, ¿no? Este, y bueno, y otro artículo que me parece interesante también compartir y leerlo juntos es el que sigue, el 11, ¿no? Porque ahí ella plantea em, eh, la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados de la mujer, puesto que esta libertad garantiza la legitimidad de los padres con respecto a los hijos. Toda ciudadana puede decir libremente, yo soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la obligue a disimular la verdad, salvo en los casos en que tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados de la ley, por la ley, perdón. Em, y entonces acá está esto de la libertad de, bueno, en todos los sentidos, de decir pensamiento, las opiniones y demás, pero también de decirle al padre que es el padre de su hijo, ¿no? Este, entonces, acá es un derecho que ella está reivindicando, que también es como muy de avanzada, este, muy de ampliar lo que es la libertad de pensamiento y de opinión, y el tema de la maternidad, ¿no? Este, que, que bueno, que es algo que em, sin duda era eje en la identidad de la mujer y lo sigue siendo hoy también, ¿no? Eh, bueno, ella, como ya les digo, va contraponiendo y va reivindicando e integrando a la mujer en todo, también en lo que es la contribución, en cuanto a lo que es los impuestos, ¿no? O sea, como que hay una reivindicación de la igualdad en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos que son de derechos y de poder
digamos, ampliar lo que son los derechos y las libertades, como también las obligaciones del ciudadano, porque en definitiva esta declaración eh, era también, como ciudadano, implica tener derechos, pero también tener obligaciones. Bueno, y justamente las mujeres participarían de todos los derechos y de todas las obligaciones que correspondían a lo que es, así como es el hombre el ciudadano, eh, l- la ciudadana, ¿no? Junto con Mary son como dos autoras bueno, que reivindican el derecho a la mujer a la participación, ¿no? Y a la igualdad y a la participación, en el caso de Olimpia, la participación política, fundamentalmente, la participación como ciudadana. Y con todas la- las, las consecuencias que eso tiene. ¿M? Bueno, en esto de la ilustración olvidada que estamos hablando, porque bueno, nosotros siempre, o hasta hace un poco tiempo, solo dábamos a los autores, a ciertos autores dentro de lo que es la ilustración, y bueno, no veíamos a las mujeres, ahora las estamos viendo cómo en la ilustración justamente las mujeres estuvieron excluidas y sin embargo, en aquel momento también hubo mujeres ilustradas, como estos dos ejemplos que vimos, tanto Mary como Olimpia, que, que fueron olvidadas durante mucho tiempo por la historiografía y que bueno, que es nuestra obligación hoy por hoy en el contexto en el que estamos y también en el compromiso que tomó la facultad de incorporar la perspectiva de género, incorporar las voces de estas mujeres, ¿no? Y de esta exclusión, hacer visible esta exclusión. ¿M? Y a su vez plantear cómo en su tiempo ellas también quisieron hacer visible la exclusión, ¿no? Ahora vamos a ir a otro autor que también planteó la exclusión, pero en otro sentido. ¿M? Em, Aquí tenemos a Olimpia, que ya, este, bueno, yo les comentaba otros filósofos que también hablaban de la exclusión de las mujeres, y en este caso era un hombre, como es el caso de Condorcet, ¿no? Este, pero bueno, a lo que yo quería ir era a el otro autor que tenemos en el librillo, que lo tenemos en artículos periodísticos, ¿no? Babeuf es un político francés, es partícipe de la revolución también, eh, es un escritor, es un periodista, y en los tiempos, ya vamos un poquito más adelante, ya no estamos, pasó la etapa jacobina, estamos en la etapa del directorio de la revolución, y él va a ser un cuestionador de la política que va adoptando la Revolución Francesa en ese momento del directorio, e incluso va a plantear una conspiración junto con otros políticos también y revolucionarios, va a plantear un levantamiento popular que se llamó la conspiración de los iguales, ¿no? Y él finalmente pierde la vida también en la guillotina en 1797, luego de esa conspiración de los iguales. Pero él escribe, este, previo a ello, escribe en lo que es un diario que es la Tribuna del Pueblo, ahí tiene el título en francés, y él allí, bueno, va a plantear ciertos cuestionamientos a la revolución de justamente otras ausencias o otros, eh, su visión de determinados logros que él entiende que la revolución no tiene, y reivindicando, bueno, que la revolución debe ir a otro lado, que hay quienes no están participando de lo que son los beneficios de la revolución y lo que la revolución está buscando conquistar, ¿no? Entonces, a mí se me ha ocurrido hacer una actividad ahora de 15 minutos en la cual nos repartimos los textos de acuerdo a... Los textos van a ver que son muy breves, máximo son 2 carillas,
de los artículos que escribe Babef, ¿no? Entonces la idea es que según el apellido de ustedes, cada uno lea uno de los artículos. Hay 4 en el librillo. Bueno, la sociedad escindida, entre los apellidos que empiezan con A y E, la revolución inacabada, de la F a la K, la igualdad, de la L a la Q, y la felicidad común, de la R a la Z. Yo voy a tratar de compartir, a ver si puedo, porque esto está en el librillo 3, que lo tienen en la unidad 1, tema 1. No sé si todos han accedido allí y han bajado el librillo, pero déjenme ver, a ver, lo voy a poner en el chat. A ver si lo puedo compartir acá. Si lo puedo compartir en el chat, ya se los coloco ahí. El librillo. Está en el librillo 3, que lo tienen también. A ver, creo que lo pude compartir. ¿Está en Pues el la otra vez 3? no lo pude compartir. Está en el 3. La otra vez no se los había podido compartir. A ver si ahora, si no lo tienen que bajar, sí, lo estoy pudiendo compartir, lo que demora un poquito en cargar. Pero si ya Matías lo compartió. Y yo lo compartí creo que a la vez. María, perdón, Mayra. Mayra Vidal. Gracias, Mayra. Si quieren lo pueden descargar de allí. Ya creo que fuimos varios. No lo encuentran en EVA porque está en la unidad 1. ¿Sí? Si ustedes fueron siguiendo el curso con Eva, yo cuando, bueno, voy planteando las unidades, voy planteando los materiales. Y este librillo 3 está en la unidad 1. Bueno, yo creo que todavía no lo pude compartir, no terminó de Es más cargar, fácil pero encontrarlo de socialismo premarxista, varios autores, en el librillo. en el librillo Es está el orden es ya les digo, a partir de la página 30. perfecto. Gracias, Silvia. Bueno, entonces, vamos a dar a partir de ahora hasta y media, ¿sí? Esos 15 minutos para que cada uno lea el artículo que le tocó, y luego hacemos una puesta en común de las ideas principales, ¿sí? Me silencio y bueno, si hay alguno que tenga alguna duda, me va planteando por el chat. Perdón, profe, se me cortó, tengo re mal internet y me quedó, y no le escuché lo que dijo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que leer eso y qué dijo. Vos, Natalie, te toca Yo el soy que se R, llama la fel- sí, la la felicidad felicidad común, común, ¿no? seguro, hasta ahí Entonces, sí. cada uno va a leer el artículo que le corresponde y va a sintetizar las Ajá. ideas más importantes para hacer después la puesta en común, ¿sí? De qué es lo que está planteando Está en ese genial. artículo el autor, que es Babef. No, por favor. El primero, eh, el primer, este, el primer artículo, la sociedad escindida, ¿no? A ver, alguno de los compañeros entre la A y la E que lo haya leído. Adriana, dale, que nos ha hablado hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, Tardes. claramente lo que dice la sociedad escindida es la diferencia, dos partidos, ¿no? Dos puntos de vista diferentes que sí buscaban la república, pero visto de dos lados diferentes. Este, uno que era los burgueses, que buscaban la aristocracia, la clase alta, beneficiaba a los suyos, estaba regido por patricios y plebeyos, la mayoría esclavos, y el segundo partido, que era lo popular y lo democrático, beneficiaba al pueblo, clase baja, y quería para todos la igualdad de derechos, la legalidad, las ventajas sociales, las retribu- retribuciones por el trabajo, por las tareas realizadas, justamente los opuestos. Los dos buscaban la república, pero visto venía más. Ujú.
Muy bien, Adriana. No sé, Valerie, si querés complementar. Sí, en realidad no es como muy distinto a lo que dijo la compañera, pero sí, la dualidad de partidos y su forma de gobernar, se puede ver la desigualdad social, la lucha por la igualdad, intereses de clases, en eso de que hablaba la compañera, que uno de los tipos de gobierno, de partidos que buscaban que la sociedad esté compuesta por pocos privilegiados y el otro buscaba la igualdad en ellos, digamos. ¿Mm? Muy bien. Sofi, ¿querés agregar algo? Buenas noches. Sí, profe, me Hola. gustaría agregar, bueno, eso, como que buscaba que todos los ciudadanos pudieran llegar como a compartir esa forma de pensar como una sociedad más comunista, me lleva a eso, Ujú. como que la diferencia, a terminar un poco con las diferencias de Sí. clases, Eh, promoviendo esa igualdad entre los ciudadanos. Claramente, entonces, si bien ambos partidos que él diferencia son republicanos, claramente son partidos, a uno le llama burgués aristocrático, ¿no? Y al otro le llama popular democrático. O sea que ahí podemos ver, este, en los propios nombres que él utiliza, ¿no? Cómo las clases están agrupadas en uno o en otro. Y bueno, y cómo uno está buscando. A ver, Laura, no quiero que capaz que querés complementar con algo. Sí, profesora, quería complementar que uno de ellos era 1 millón y los otros querían gobernar Mm, los 24 millones. O sea, claro. uno era pocos pocos que se beneficiaban y los otros 24 millones eran más populares, ¿no? Y decían que sus Ujú. bases se habían formado ya con todo lo que habían logrado los 24.000. Los 24 millones. 24 millones. Ahí está, no. Ahí Y los está. otros eran los que abusaban de esos 24 millones. Bien. Em, y bueno, y cómo el planteo de ese partido, justamente de 24 millones, que era popular y democrático, de la igualdad en todos los aspectos, ¿no? O Al sea, revés, esa reivindicación de la igualdad, mientras que el otro partido buscaba la igualdad para esa minoría, ¿no? O para esa sea, como que minoría. contrapone. O sea, uno era popular y el otro era, más bien era aristócrata, ¿no? Uno Era buscaba los más derechos para favorecido con la esa minoría y el otro para esa mayoría, para todos en realidad, porque igual integrar igualdad esos para 24 todos. millones más los que ya lo habían logrado, esos derechos. Daniela, Bueno, ¿se escucha? sí. Buenas tardes. A mí me tocó la parte de justamente este artículo y me genera una parte de la pregunta, o sea, comparte todo lo Mm, que compartieron las compañeras, porque son dos grupos totalmente opuestos, pero hay una parte que se refiere a la burguesía y aristócrata que ujú. lo define como que complace de los otros, del resto de la población, vamos a decir, que dice la mujeres de otros. Te muteaste, A la- te muteaste justo cuando estabas hablando. ¿En qué parte me quedé? Estaba Cuando leyendo la empezaste parte Sí, no de... llegamos a escuchar lo que leíste. Se ve que se me pasó la mano con el ratón o algo. Mm, Bien, yo estaba planteando que estamos en la parte que son dos partidos totalmente diferentes, con ideas políticas muy diferentes, por lo tanto son intenciones totalmente diferentes. Porque uno mm. busca los privilegios, complacerse a ellos mismos, ignorando el resto que a su vez también se aprovechan de los que generan los demás. Pero hay una parte que dice que la república de 1 millón, que fue siempre el enemigo, el dominador, el exactor, el opresor, la sanguijuela de los otros 24 millones, del millón que se complace desde hace siglos. Se puede interpretar como del hecho de, por ejemplo, de la monarquía absoluta, que siempre fue la parte como de la sociedad alta, digamos. Sí, la monarquía y la nobleza, lo extiende a la nobleza,
porque viste que dice, ese millón se complace desde hace siglos en la ociosidad a expensas de nuestro sudor. O sea, ahí se está Sí, haciendo referencia justamente a ese sector de la aristocracia, que en realidad no trabajaba, ¿no? Y bueno, no trabajaba desde hacía desde los inicios de la modernidad, porque durante la Edad Media combatían, ¿no? Pero bueno, ahora ya esa función la cumplía un ejército que estaba subordinado a la monarquía, ¿no? Entonces, el gran cuestionamiento es eso, la ociosidad de la nobleza en la época, ¿no? Y justamente se está refiriendo más que nada a la nobleza, no únicamente a la claro. monarquía absoluta. El monarca es un noble también, integra la O nobleza, sea, como que ¿no? justamente se refería justamente a ese grupo social que Mm, era lo que da origen de que siempre predominaban más por sobre el pueblo, digo. sí. Claro, porque era una duda que como que me generó eso y siempre me acuerdo del tema de la monarquía porque siempre me gustó el tema de la Revolución Francesa y el 14 más que nada. Mm. Y es Bueno, Luis algo que lo XIV es tengo bastante muy anterior, fresco. porque es del siglo XVII, pero acá es el Luis XVI durante la Revolución, ¿no? Pero Y de hecho, sí, sin el duda, de la autor plantea monarquía. más bien como que, el autor yo le leí algo ahí de Bauer, y es como que él plantea como que implementar una sociedad más cooperativa, por así decirlo. Por eso es un antecedente de lo que es el comunismo, ¿no? Él, en realidad, tanto estos textos que salen en el diario, como veíamos en el periódico, el Tribuno del Pueblo, además de eso, él escribía en forma eh, más, fue como escribiendo mucho sus ideas, y cuando finalmente es condenado a muerte, él pide a uno de sus amigos, de sus allegados, que reúna sus textos y los publique, porque él es consciente que estas ideas van a ser continuadas por otros, ¿no? Y lo cierto es que finalmente se va a publicar La conspiración de los iguales, el texto, hacia 1828, y va a generar un gran impacto en los intelectuales y en aquellos que eran partidarios de las ideas que ahora sí empiezan a llamarse comunistas y socialistas, porque el término justamente empieza a ser usado en ese momento. Pero es común, por eso en el librillo aparece con la publicación de El comunismo primitivo, ¿no? Porque es como un antecedente. Y sí, tanto en este como en los otros textos que vamos a ir analizando, está planteada estas ideas, ¿no? O sea, como en esa igualdad, en esa reivindicación de la igualdad y de los derechos, bueno, en este artículo que ustedes leyeron, justamente está poniendo en evidencia cómo hay una inmensa mayoría que no ha logrado los derechos, y que justamente sigue clamando la igualdad, ¿no? Sigue clamando por esos derechos y esa igualdad porque no los tiene. Los que los tienen son, sumado a la aristocracia, a la nobleza que hablábamos, también la burguesía, ¿no? Por eso el partido, él le llama burgués aristocrático, porque también la burguesía sí había logrado esa situación de derechos y de bienestar. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos al segundo artículo, la revolución inacabada. Ahí tenemos entre la F y la K. No sé quién quiere empezar. De repente, si levantan la mano es más fácil para poderles ir dando la palabra. No tenemos a ninguno entre la F y la K. Ahí veo algunos compañeros. Están todos en silencio. Yo capaz que no los veo, pero no veo a nadie levantando la mano. A ver, alguno de los compañeros que leyó ese texto. Al azar, por ejemplo, Cristian Gargiuro. ¿Estás allí? Voy en viaje y no lo leí. Está. Mariana, bien, Mariana Garbarino. Profe, no, lo estuve lo descargué y lo volví a cargar y no lo pude terminar.
de la Bueno, no tenemos a nadie, entonces. Paula Gasso, Gabriela Jiménez, Anita Guerra, dale, Anita, que levantaste la mano. Buenas noches. No sé si yo interpreté el texto, digo, me corrige, pero habla de una Mm, revolución inacabada, como que siempre tiene que estar en constante movimiento. Siempre el pueblo tiene que estar logrando cosas y siempre quedarse con lo más valioso, pero para el pueblo. No sé si yo... Él, él empieza hablando de lo que significa una revolución, ¿no? Claro, revolución Este, dice que es conspirar contra el estado de una cosa. ujú, Y y, y en el caso de la Revolución Francesa de aquel momento, ¿él considera que está acabada la revolución? no, yo entiendo que no, No, por eso le pregunto. no. Mm. No, por eso, él en realidad lo que plantea es bueno, si revolucionar es desorganizar un Estado, ¿verdad? Y sustituirlo por otro, ¿m? Desorganizar un Estado que se considera injusto, y bueno, y colocar otro en su lugar, derrocar el régimen. Bueno, él lo que está planteando es que no se revolucionó suficientemente, ¿no? Claro, Para su postura. ¿M? O sea que, sí, Anita, sí, sí, digo, termina. eso es lo que yo decía. Y que siempre tiene que estar en movimiento, no, no quedarse. Siempre seguir No es que lo diga en revolucionando. términos generales, o sea, no es que sea en términos Mm. generales, sino que él está planteando, bueno, la revolución logró sus objetivos, logró desarmar esa estructura injusta y crear otra nueva. No, A ver, Laura, ¿qué estás? No, justamente estaba leyendo eh, lo de los compañeros y sí dice que no se llegó a concretar los fines que tenía la revolución porque era injustamente cómo se trataba a las personas que en sí estaban haciendo, llegando a un fin común que querían la revolución. O sea, cómo eran tratadas las personas que querían la revolución y querían llegar a su fin. Entonces, claramente plantea, bueno, hay un sector de la sociedad que si lo unimos con el análisis anterior, correspondería a ese grupo de la aristocracia y la burguesía que considera que la revolución está acabada, que se logró, bueno, que ya no hay revolución. Otro sector que sí considera que la revolución no se concretó. ¿M? Sofi, No, un poco eso, profe, que la revolución en realidad estaba como incompleta, que no se había incompleta, inacabada. la parte donde como los seguidores, o sea, Babeuf y los seguidores querían que esa revolución como que había sido traicionada, ¿no? Algo Y, así fue y más él o habla menos. de que la revolución lograría, digamos, realmente realizarse cuando se lograra la felicidad para todos y eso no se ha Eh, concretado. Entonces la revolución debe Exactamente, continuar. Y ese exacto. sector que se mantiene conforme, digamos, y que quiere frenar los cambios, en realidad es contrarrevolucionario, ¿no? Él ahí empieza a hablar usa el término contrarrevolucionario. O sea, que aquellos que este, participaron de la revolución como revolucionarios, pero ahora la quieren frenar, ahora consideran que ya la revolución terminó, que está acabada, bueno, en ese momento están siendo contrarrevolucionarios. Los está acusando a él de ser contrarrevolucionarios. Silvia. Ahí vendría a ser, yendo a lo que fue el primer capítulo, sería la parte de los burgueses aristocráticos, Claro, lo que sí, acá no se trata de capítulos, sino que son artículos que salieron
en la Tribuna del Pueblo, ¿no? Son como publicaciones que salieron en la Tribuna del Pueblo y bueno, en este caso es como una continuidad con el anterior, ¿no? El Partido Aristocrático Burgués dice, la revolución terminó, no que el otro partido se mantendría, digamos, para ellos tendría que continuar la revolución porque todavía no se concretó la igualdad, ni los derechos, ni la felicidad para esos 24 millones que siguen reclamando, ¿no? Este, Luciana, No, como para aportar que se me viene esto como esta como eterna lucha de clases, ¿no? Que plantea el marxismo en esto de que siempre va a haber como una clase dominante y una clase oprimida, entonces siempre va a estar esa lucha de clases y que el que era oprimido después pasa a ser el opresor y bueno, y como algo así que siempre va a estar y que eso hace el movimiento, digamos, de la historia y de la sociedad. bueno, bueno, ahí estás planteando lo que de alguna manera plantea plantea Marx y Engels, ¿no? O sea, esa dinámica de opresión y oprimido, que son términos que usa Babef. Babef en el primer artículo, en esta primera publicación, él va a usar esos términos que después van a usar Marx y Engels, ¿no? O sea que en ese sentido, claramente hay una influencia. Además, Marx va a ser un revolucionario de los años 30, 40, o sea que está en el 48 es que se publica, pero ya, digamos, Engels, por ejemplo, también, digamos, están como en ese contexto, si bien todavía no en Francia en ese momento del 30, pero bueno, están ahí también participando de, de estas influencias, o sea, va claramente a va a influenciar en lo que los futuros socialistas, y entre ellos a Marx y a Engels. Por eso muchos de los términos que usaba Beff son usados después por los autores socialistas, ¿no? Anita, ¿querés decir algo más? Y que volvemos a la primera parte cuando dice ricos odiosos, se refiere a la nobleza. Claro. Sí, y es un lenguaje además que, bueno, se está publicando en un periódico, ¿no? Entonces ahí como que hay de repente no un planteo tan académico, tan cuidado, ¿no? Es un lenguaje más accesible muchas veces y, bueno, realmente aparece muy pasional por momentos, ¿no? Los términos que emplea. Es como una terminología realmente de denuncia también, ¿no? Porque además imagínense que está transcurriendo la revolución y bueno, y hay un interés de difundir estas ideas y de eh, involucrar a los que no están partícipes de ellas y que se sumen, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver lo que dice Paula. Claro, sí, está bien, está bien. Justamente él pone en evidencia cómo la revolución está inacabada, o sea, ese es su planteo, entonces que hay que continuarla. No se ha logrado esa declaración de derechos que de alguna manera primero estuvo la del 89, después estuvo la del 1793. Esa declaración de derechos todavía no se había concretado y bueno, el objetivo era justamente poder ampliarlo y, y no solamente en los derechos que allí se reivindicaban, sino que iban más allá, ¿no? Y ahora vamos a ver en los otros artículos en qué sentido estamos hablando de esto, de qué es lo que buscaba ir más allá, porque bueno, en las declaraciones anteriores no aparecían algunas ideas que él creía que debían estar y que debían concretarse. Vamos entonces al tercer artículo, que es el de la igualdad. Ahí teníamos entre la L y la Q, a ver si alguno de los compañeros que lo leyó puede plantear, Daniela. Hola, me pareció en Hola. realidad como bastante fácil y como que me parece que presenta dos definiciones en realidad de qué es la revolución y qué es la igualdad para él. Y que la revolución es que cuando las instituciones son abusivas y que producen la ruina de la mayoría, éstas se cansan de resistir y aparece la insurrección de las personas. Esa es como la definición que da de revolución. Y después la definición Ujú. de igualdad
es que más o menos como vos decís que después va a aparecer la declaración que por naturaleza el hombre nace igual, con los mismos derechos y necesidades, y que también es lo importante que las instituciones deben garantizar esos derechos. Ujú. Y que no estaban logrados. El Estado, ¿verdad? Debía garantizar esos derechos. No sé, Matías, si querés decir algo, que no me quiero adelantar. No, es más o menos lo mismo, es porque pone una definición bastante simple, que para empezar, una crítica personal es que usa la misma palabra para definir la palabra. Usa la palabra igualdad para definir la igualdad, cosa que personalmente estoy medio Mm, en contra. Pero en general es una mm. definición bastante simple. Dice que es un derecho natural que todos los hombres sean iguales, así que no hay gran cosa para comentar. Pero lo que agrega en ese sentido es que para él la igualdad es lograr la felicidad común, ¿no? O sea, como que la igualdad implica que todos logremos la felicidad común. Y ahí de repente, y que también como estaba diciendo recién Daniela, que el Estado haga posible o garantice esa felicidad común, ¿no? Que garantice esa igualdad de derechos y esa felicidad común. Laura, Justo había bajado la mano, no, profesor, que también hablaba de la propiedad de la tierra, sí. de lo que realmente necesitaba el ser humano en la familia, o el ser humano para consumir en una familia, y cómo se adueñaban los demás de la tierra y no la utilizaban. Bueno, pero ahí ya estamos en la felicidad común, en el último texto, en el último artículo, que ahí voy entre la R y la Z, Perdón, porque es cierto que como que las ideas se van enganchando, ¿no? La igualdad y ahora y mencionaba la felicidad común y ahora va a hablar de la felicidad común como a desarrollar la idea de la felicidad común. A ver, entre la R y la Z, ¿quiénes leyeron ese artículo? A ver, Juan, que no ha hablado. Sí, profe, bueno, más que nada quería decir que el autor comienza diciendo la suerte de cada hombre no ha debido empeorar con el paso del estado natural al estado social, ¿no? Y bueno, y él después como enumera ciertas cosas, ciertas características que tienen que darse como para que eso sea significativo, para que ese Ujú. cambio realmente se note de lo natural a lo social. Y bueno, y ahí es con esto de que dice, por ejemplo, que argumenta que la propiedad privada es en realidad la raíz de una desigualdad y propone Ujú. bueno, que la tierra sea un bien común. El acaparar más Bien, allá de lo necesario para vivir es ir o atentar en contra del pueblo. Él lo asemeja mm, a un robo. ujú, Después habla de... bien. ¿Sigo o capaz que le dejo a otro compañero? No, no, redondear el tema de la propiedad, que está bien. Bueno, y más que nada de la propiedad de eso, ¿verdad? De cómo debería ser un bien compartido, un bien común Ujú. para esa asociación, dice él. Y en ese sentido, ¿él qué cuestiona, por ejemplo, con respecto a la propiedad? Porque él aparte plantea algún cuestionamiento, aparte del acaparamiento, como tú planteas y que debe ser común. Por eso mismo, él cuestiona, a ver, Verónica, no sé si querés comentar algo de esto, de lo que estamos hablando de la propiedad. Sí, yo más o menos tenía como un poco lo mismo que el compañero, o sea, como que la tierra no pertenecía a nadie, como que la tierra era de todos, De y ahí a quién como, nos hace acordar en ese planteo. A Marx. Bueno, sí, sí, pero de los autores que hemos visto, ¿quién en un momento planteó eso? Por lo menos la propiedad como un robo. Rousseau. Rousseau, ¿verdad? O sea, Rousseau en determinado momento, en lo que es habla de la propiedad que en realidad fue un robo que unos se impusieron sobre los otros en forma injusta. O sea que también hay un vínculo con Rousseau en ese punto, ¿no? Bueno, después Rousseau en realidad admite la propiedad, no va, o sea, una vez, si bien la considera un robo, la considera injusta, dice, bueno, tenemos que ir hacia un régimen más justo y hacia un régimen de mayor igualdad
pero no podemos suprimir la propiedad privada. Acá va a haber, sí, hay como un planteo bueno, claramente, ver la propiedad como una expoliación, como un robo, y en particular, él hace una crítica y hace como un cuestionamiento a algo que hasta el día de hoy está presente y que muchos consideran que es una fuerte y más, una de las formas más injustas de justamente mantener esa desigualdad. No sé, Juan, si Sí, sí, me parece que usted está hablando de la herencia, ¿verdad? la herencia, claro. Él Que Sí, dice denuncia que el yo, tema de la critica herencia. la herencia perdón, profe, familiar. porque, bueno, Dale, dele, compañera, dele. no, porque Dale, yo no Verónica. había podido terminar de justamente Sí, perdón, de perdón, yo decir. te interrumpí, capaz que. Sí, por eso, porque no había podido Perdón. terminar, porque ahí va, yo iba a hablar un poco eso de lo que él planteaba de la tierra, pero que además él mencionaba eso como las desigualdades que generaban las herencias, porque lo que hacía era como pequeñas repúblicas, decía él, que consagraban justamente una gran desigualdad con otras, como que iba Ujú. formando pequeñas repúblicas y generaban una gran desigualdad. Y después, otra de las cosas que me llamaba la atención, que lo mencionaba, que en una parte donde se veía muy grande también la desigualdad, es en la educación. Bien. Como que a la parte que se veía menos beneficiada, digamos, con la educación, era la que después se esclavizaba y demás, Muy bien. por ahí. Justamente él ve la educación y identifica la educación con qué. ¿Qué relación hace entre educación y otro elemento que justamente lleva a eso que tú decís, ¿no? A que unos sean esclavizados y otros dominen? Eh, Silvia o Natalie, a no sé, alguna de las dos, dando la No, mano. no, yo en sí de la educación no. Lo que sí había puesto como las ideas importantes era que veía la felicidad como un fin de realización. Puse como una percepción comunista, que ya lo aclaraste cuando hablabas de los otros artículos, que bueno, que después en sí Marx y Engels lo toman como a él. Y puse la idea de los iguales derechos para todos es el fin como la felicidad, que bueno, que era un poco lo que, atando ahora todos los artículos, creo que llegué más o menos ahí al fin. Y una pregunta que capaz que es media volada, la suerte. ¿Está relacionada con algo del Leviatán o no tiene absolutamente nada que ver? Decime dónde lo ves, lo de la suerte. Porque en el primer párrafo dice, demostraremos que la suerte de cada hombre no ha debido empeorar por el paso del estado natural al estado social. Y como habla, o sea, de los cambios de los estados, lo asocié al contrato social y eso capaz que no tiene nada que ver, La pero... suerte acá, en realidad no tiene mayor peso que la suerte en el sentido del destino, ¿no? ah, Pero no es que, sí, la suerte en el sentido del azar, ¿no? O sea, También es en habla de ese la suerte, sentido que lo está perdón que usando. hable sin Yo lo levantar tomé la como mano. propiedad privada y jerarquía, eso de la suerte. No sé por qué. Perdón que hable sin levantar la mano, pero también habla de la suerte cuando cuando habla de la igualdad, diciendo que la suerte no puede afectar a la igualdad de las personas una vez que estas alcanzan la sociabilidad. Claro. Sí, sí, Por eso es que el Estado tiene una función para cumplir, porque la suerte, el azar puede determinar que uno esté en un lugar o en otro, pero justamente lo que hay que garantizar y lograr es la igualdad, ¿no? Natalie, sí, yo quería decir que hoy de la educación, lo que decía para mí, desde mi punto de vista, es que como algunos podían acceder y otros no, ahí se generaba la rispidez, la distancia. Y lo otro también que quería agregar, que no, que me pareció que nadie lo dijo, capaz que no tiene nada que ver, pero hay una parte que dice, probaremos que todo lo que un miembro del cuerpo social tiene por bajo, taca, 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 eso es, ahí parecería como que habla de la acumulación de la riqueza. mm, No sé qué tiene que ver. sí, sí, porque está hablando de la acaparación y bueno, lo que acapara es un atentado contra el pueblo de Israel porque le está sacando al pueblo, o sea, Ahí va. acapara uno y está restando al otro, ¿no? Que Claro, no tiene, por eso habla de atentado.
Eva. Juan, Sí, profe, retomando lo que decía usted sobre la educación, él habla de patrimonio, ¿no? El patrimonio de algunos, que bueno, que vemos esto de la claro. propiedad, y cómo ese Solo patrimonio, algunos acceden a la educación, ¿no? claro, y eso Patrimonio cómo en ese sentido. perpetúa la desigualdad en la sociedad. Le llama monstruosidad si es en realidad desigual. Y también Claro. el tema de los opresores y los oprimidos. Y habla de arma, la educación como un arma, porque en definitiva, quienes acceden a la educación tienen ese beneficio y tienen esa arma, y los que no están desarmados, ¿no? Entonces, es interesante esa imagen que usa de la educación como una, para someter, en definitiva, también, ¿no? Para mantener esa situación de desigualdad. Y la importancia que tiene la educación, ¿no? O sea, toda la ilustración hace una gran revisión de la educación y justamente a ver hijo de la ilustración, ¿no? O sea, estamos viendo cómo las ideas de la ilustración son compartidas por todos estos autores que trabajamos en la clase de hoy, pero justamente cómo es esa ilustración y el desarrollo de la Revolución Francesa y los logros de la Revolución Francesa, bueno, ellos plantean cómo ¿no? En esa igualdad y en esa, este, digamos, búsqueda de los derechos, ¿no? Y búsqueda de concretar los derechos y las libertades, de los individuos, bueno, cómo en eso hay excluidos, ¿no? Y estos autores, bueno, trataron de plantear esa exclusión, de reivindicar una ampliación de esos derechos para aquellos que estaban excluidos de esos derechos. Nos quedó ver el otro autor que teníamos pensado para hoy, pero era bastante ambicioso, eh, que es Bastei. No sé si alguno llegó a leerlo, pero bueno, los invito a leerlo para la clase que viene, y en realidad tratar de sacar, bueno, cuál es el centro de su propuesta. Y vamos a tener que empezar la clase que viene con liberalismo. Vamos a hablar del liberalismo. Y el próximo autor que vamos a trabajar es Stuart Mill, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a hacer referencia a Bastei. eh, ya les comento, si nadie lo leyó, que es muy duro, porque él hace, bueno, mm, una descripción de una denuncia de diferentes situaciones que se dieron en Haití, durante el régimen anterior a la independencia, y todo lo que hace como una denuncia con las situaciones de la esclavitud. Y realmente es muy fuerte de leerlo. Se los advierto porque, bueno, ustedes van a ver que cuando empiecen a leerlo, que realmente es muy, es terrible, ¿no? Si bien hemos visto películas y demás, no sé, a mí en este caso, me resulta a veces lo escrito más fuerte que lo que veo, ¿no? Por momentos, ¿no? Como que eh, y bueno, es un poco duro, pero también es interesante y es importante, me parece a mí, conocer esa realidad, acercarnos, si bien la conocemos, pero bueno, acercarnos a ese planteo que estaba siendo enunciado, hacia 1814. Es un planteo que tempranamente cuestiona tanto la esclavitud como la situación colonial. Daniela, No, eso que llegué a mirar, a leer solo la primera partecita y él mismo te avisa que guardes la sensibilidad y no sé qué más, como que va a ser bastante elocuente los de las descripciones. sí. Sí, 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 es como a veces muy fuerte, se los aviso porque bueno, es un poco dura la lectura. Quedamos para la clase que viene. Buenas noches para todos, que descansen. Y Profe, bueno, retomamos con esos autores, están en el libillo 3 y en el 4. profe, disculpa, Gracias a ustedes profe. por la presencia, y por las participaciones que fueron muy buenas. No sé quién quiere decir Gracias, algo profe. que... No, es Natalie. que necesito hacerte una consulta, disculpa, porque necesito Maurilia. coordinar en el trabajo que me están pidiendo. Si tenemos fecha del segundo parcial, capaz que lo dijiste en un momento y se me pasó. Lo pusimos al principio del año, pero ya te lo Ah, digo. bien, Eh,
Es el 27 de noviembre. Está, muchas gracias, profe, era eso. No, por favor. Bueno, buenas noches, que pasen muy bien, que descansen.